Bienvenido, Néstor. Buenas tardes, Ronald. Un saludo a todos los entrenadores de este país. Néstor, cuéntanos, ¿qué es el proyecto de ley del entrenador deportivo? Bueno, el proyecto de ley del entrenador deportivo es una iniciativa inicialmente del Comité Olímpico de la Asociación Colombiana de Facultades del Deporte, de la cual presido, también del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y como decano del programa de Ciencias del Deporte de la UDSA. Es un proyecto que tiene que ver con la regulación de la actividad de entrenador deportivo en Colombia, fundamentado en un artículo de la Constitución Política de Colombia, que es el artículo 26, que establece que aquellas profesiones que entrañan un riesgo social deben regularse o reglamentarse, entendiendo que para efectos del entrenamiento deportivo, la Corte Constitucional ha declarado que la profesión es una profesión de carácter público y que se realiza en Colombia de manera sistemática y de manera permanente desde hace muchos años. Es decir, Néstor, ¿la profesión de entrenamiento deportivo existe o no existe? Existe. Entonces, esto fue resuelto por la Corte Constitucional en el año 2013 mediante una sentencia que es la C-307 del año 2013. Luego fue ratificada en otra sentencia, la 074, en el año 2018. Entonces, la profesión, en este caso, existe en Colombia. Néstor, ¿por qué se creó el proyecto de ley del entrenador deportivo? Bueno, para responder a varios temas. Entonces, el primero es garantizar la idoneidad de los profesionales que van a trabajar en el proceso de preparación deportiva. El otro tema es garantizar que las personas que practiquen la actividad deportiva, procesos de entrenamiento deportivo, no se vean amenazados a través de una mala práctica, especialmente atentar contra la integridad de los deportistas o la vida de los deportistas. El otro tema es darle institucionalidad al proceso de entrenamiento deportivo, es decir, formalizarlo, tanto para aquellas personas que tienen un título universitario como para aquellas personas que no tienen ese título universitario. El otro tema especialmente es fomentar y también garantizar la formación de los entrenadores, la capacitación de los entrenadores y la actualización de los entrenadores deportivos en Colombia. Aclaramos para todos que es hasta ahora, que es un proyecto de ley, que no es una ley que está establecida como tal, está en proceso. Es un proyecto de ley que ha sido aprobado 2 veces en el Congreso de la República. Ese es un tema que es importante revisarlo y aclararlo. 2 veces ha sido aprobado, pero desafortunadamente en el gobierno pasado fue 2 veces objetado por el presidente de la República. Entonces, a pesar de que existió la voluntad política del Congreso de la República, fue aprobado tanto en Cámara y Senado en sus 4 debates. El presidente lo objetó 2 veces y obviamente quien resolvió esas objeciones fue la Corte Constitucional. En este momento han salido a la fecha 3 fallos de la Corte Constitucional sobre las objeciones de los 2 proyectos de ley. Es un proceso que llevamos 10 años, completamos 10 años en este 2020. Nos cuentas que el gobierno pasado rechazó por alguna u otra manera esta ley. Este gobierno que está actualmente sí está apoyando la idea, sí está apoyando el proyecto, o cómo es su postura. Bueno, afortunadamente cuando llegó el nuevo director y ahora ministro del deporte, pues con el liderazgo del Comité Olímpico y con el liderazgo de algunas organizaciones, entablamos un diálogo con el ministro y director en su momento y logramos que el proyecto, algunos elementos que faltaban por resolver en el Congreso de la República, uno de los temas que deberíamos llevar al Congreso de la República es que el ministro del ramo,
tiene que hablar en el Congreso de la República, y en este caso logramos que la ministra de Educación fuera al Congreso de la República, posteriormente fuera el ministro del Deporte, el gobierno se pronunciara de manera escrita y de manera verbal en una plenaria de la Cámara de Representantes, lograr que la plenaria de Cámara y Senado aprobara el proyecto y luego llevar esas observaciones a la Corte. Pero desafortunadamente en ese trámite se nos pasó una cosa que al final lo voy a comentar específicamente sobre cuánto debe pagar un entrenador deportivo por el trámite. Pero yo sí valoro especialmente de este gobierno. Por primera vez en la historia, en los últimos 10 años, logramos que el ministro, la ministra de Educación y el presidente de la República y obviamente el Congreso de la República nos apoyaran con este proceso. Esperamos que en estos pocos días, aspiramos que el 16 de marzo se diera la plenaria de Cámara para hacer ese ajuste y que el proyecto fuera a la última revisión de la Corte y de ahí la sanción presidencial. Pero en este momento si podemos preguntar concretamente, ¿existe la voluntad del gobierno para sancionar el proyecto? Sí. No, pues súper bien que este gobierno nos esté apoyando en la ley. Esto nos conlleva a otra pregunta, Néstor. ¿Cuántas titulaciones podemos encontrar en el área del deporte? Porque pues ahí va la pregunta de quiénes pueden acceder a esta ley y a esta tarjeta que ya vamos a explicar qué significa la tarjeta y el registro profesional. Bueno, entonces, para aclararle a la audiencia, es importante que en educación superior existen estas titulaciones de base. La primera, técnico profesional. Luego viene el tecnólogo y finalmente viene el profesional universitario. En esas titulaciones, que es la combinación de entrenamiento deportivo, ciencias del deporte, cultura física, educación física, actividad física, recreación, a la fecha tenemos más de 35 titulaciones en Colombia. Entonces es muy difícil tramitar 35 leyes en el Congreso de la República. Entonces nos fuimos por la vía más rápida, tener un proyecto de ley y finalmente una ley que regule específicamente el entrenamiento deportivo. Esas son las titulaciones que hay en este momento en el país, y para estas titulaciones existe la siguiente organización. Entonces viene el primer grupo. El primer grupo es de aquellas personas que han obtenido el título de profesional universitario. Para tener un referente, es aquellas personas que tienen un título de licenciado en educación física, tienen un título de profesional universitario en cultura física o tienen un título de profesional universitario en ciencias del deporte. Ese es como para el referente, y las diferentes combinaciones que puede haber, porque hay ciencias del deporte y recreación, hay educación física, recreación y deporte, todas esas combinaciones que pueden sumar alrededor de unas 20 titulaciones. Normalmente las personas estudian entre 4 y 5 años, entre 8 y 10 periodos académicos. Ese es el primer grupo. Luego viene el segundo grupo, que son los tecnólogos en entrenamiento deportivo. Hay algunas universidades que ofrecen esa titulación. Y aquí están, que todo el mundo pregunta, los tecnólogos del SENA. El SENA sigue graduando y sigue formando tecnólogos especialmente en entrenamiento deportivo. Y la última categoría son los técnicos profesionales en entrenamiento deportivo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son aquellas personas que no han obtenido un título universitario en el nivel de técnico profesional, en el nivel tecnológico o de profesional universitario. Para aclarar este tema, tanto las personas que tienen el título universitario en las 3 modalidades que ya les expliqué y las que no tienen título se denominan profesionales, porque la Corte estableció que profesional es aquella persona que ejerce públicamente una actividad de manera permanente y sistemática y generalmente con ánimo de lucro. Quiere decir que todos son profesionales, pero todos no son profesionales con título. Y la Corte estableció que los profesionales que no tienen título pues se llamarán simplemente profesionales, y los que tienen título se llaman profesionistas. Entonces, los que no tienen título, ¿qué deben hacer? Deben acreditar una experiencia. En este caso se está pidiendo una experiencia de 1 año. Se está pidiendo que sean mayores de edad y presentan una evaluación para otorgarles un certificado de idoneidad. Ese certificado de idoneidad
lo hace una organización que se llama el COLED, Colegio Colombiano de Educadores Físicos. Esa evaluación se presenta y para los primeros van a tener una tarjeta de entrenador y para los segundos, los que no tienen título, se les va a otorgar un registro provisional de entrenador deportivo que le sirve para 5 años y tiene que renovarlos a los 5 años siguientes porque se puede renovar por una sola vez. Listo, Néstor. Recuérdanos qué entidad va a ser la que se va a encargar de hacer este reglamento, de reglamentar la profesión. Bueno, entonces inicialmente la potestad de reglamentar y organizar todo es el Congreso de la República y finalmente quien firma la ley es el presidente de la República y el ministro del ramo, en este caso el ministro del Deporte, posiblemente la ministra de Educación. ¿Quién va a otorgar esas certificaciones? Lo va a hacer el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Ese es un organismo que va a funcionar en el Comité Olímpico, va a ser su oficina y es el que va a otorgar 2 documentos. Uno, la tarjeta de entrenador para los que tienen los títulos universitarios y el registro provisional para los que no lo tienen. Les comenté que el primero va a ser por 5 años, se puede renovar por 5 años más. Ese es el organismo. Quien va a hacer la evaluación y va a entregar el certificado de idoneidad es el COLEF, es el Colegio Colombiano de Educadores Físicos, es el que va a hacer las evaluaciones, el que va a hacer la verificación de esos conocimientos de los entrenadores deportivos que no tienen la titulación. Listo, Néstor, perfecto. ¿Cuánto cuesta la tarjeta y el registro profesional? Bueno, entonces, este fue uno de las últimas recomendaciones, es lo último que falta en este proceso porque la Corte no lo pidió. Quiero comentar que para cobrar se requieren 4 elementos básicos. 1, el sujeto activo, es decir, ¿quién cobra? ¿Quién va a cobrar a recaudar ese dinero? El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. ¿Quién paga? El entrenador. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es todo el proceso de bien de la tarjeta o del registro provisional. ¿Y cuánto es la tasa o cuánto es el valor? Entonces, el valor son 4 salarios mínimos legales diarios. Entonces, para explicarle a la audiencia, porque esto ha generado mucha confusión, alguien me decía, pero ¿cómo puede valer 3 millones de pesos eso, o más de 3 millones? Fue un error, incluso algunos periodistas no leyeron bien lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo se calcula esto? El salario mínimo en Colombia a la fecha son 877.803 pesos. Ustedes dividen eso por 30 y les da 29.260 pesos. Y multiplican eso por 4, que son los 4 salarios mínimos, y le da 117.040 pesos. Entonces, eso es todo lo que tienen que pagar los entrenadores. No son millones, sino son 117.000 pesos. No más, no tienen que pagar nada más. En cuanto a los deportes de pronto que se vean afectados, Néstor, el fútbol creo que es uno de ellos porque en mucha cantidad de entrenadores laboran en esta profesión sin ningún título. ¿Qué tanto se vería afectado al fútbol ahí? Bueno, entonces, fútbol era una de las grandes amenazas y se convirtió en una de las grandes fortalezas. ¿Por qué? Porque FIFA ha exigido y Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol está en ese proceso de regularización. Afortunadamente el primer trabajo que hemos hecho lo hemos hecho directamente con la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Armonizando lo que exige FIFA o lo que exige Conmebol y lo que está exigiendo la Federación Colombiana de Fútbol para poderlo armonizar. Entonces, aquí lo único que está pendiente es aquellos entrenadores que no tienen la titulación deberán presentar esa evaluación. Yo diría que a la fecha es personas que no van a tener problema con eso porque son personas que tienen un recorrido, que han hecho una capacitación, que han hecho unos cursos de actualización. Pero una de las ventajas que tiene esta evaluación es que si se pierde la pueden estar repitiendo cuantas veces quieran hasta que la prueben. Y como es una evaluación que no se va a cobrar porque no la podemos cobrar porque ya los costos están incluidos en ese proceso. Entonces yo la verdad no lo veo tan complejo porque era una población que la habíamos calculado cerca de las 50.000 personas. Quiero aclarar que para que los colombianos nunca vuelvan a pronunciar esta palabra,
en el contexto del entrenamiento deportivo de los empíricos. Eso es un tema despectivo, excluyente, y por eso la Corte sabiamente definió que profesional es aquella persona que tiene títulos o no tiene títulos universitarios. Entonces, olvidémonos de esa palabra, por eso estamos especialmente en el fútbol dándole un reconocimiento, porque la misma Corte lo estableció, porque nosotros no podemos sacar de circulación a personas que llevan muchos años en este proceso. Lo que sí hay que advertir es que en 10 años, o contando el periodo transitorio en 13 años, pues ya no podrán trabajar en Colombia personas que no tengan título. Por eso hemos dado tanto plazo. Entonces, el mínimo título con el que pueden trabajar un entrenador en Colombia será de técnico profesional en entrenamiento deportivo. Pero estamos hablando dentro de 13 años. Listo, Néstor. Ahorita hacíamos referencia a las labores que se quedan por fuera, excluidas del entrenamiento deportivo. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Los instructores de gimnasio. Primero voy a explicarles que la ley, o en este momento proyecto de ley, no habla de instructores ni monitores ni auxiliares, nada, habla de entrenador deportivo. Entonces desaparece totalmente, porque desafortunadamente una persona, que no voy a dar el nombre, en algún momento se inventó esa figura de monitor, de instructor, de auxiliar o de entrenador, y algunas entidades de este país utilizaron esa nomenclatura para pagarles más o menos a las personas. Entonces, el que es instructor se le paga tanto, el que es monitor se le paga tanto, y el que es entrenador se le paga tanto. Entonces, en este momento estamos hablando de que todos son entrenadores. Pero tenemos una dificultad que la vamos a resolver en el colegio. Ya estamos discutiendo el tema con aquellas personas que trabajan en los gimnasios. Para mi concepto, porque yo soy el presidente del organismo, pero tenemos que decirlo, que para los instructores de gimnasio, que deberíamos llamarlos también entrenadores, se les debe exigir. Néstor, ¿hay alguna sanción para aquel que haga uso de la profesión o de este nombre de entrenador deportivo, ejerza la labor sin tener el registro profesional? Sí, la ley prevé en uno de sus artículos el ejercicio ilegal de la profesión. Es lo que en España se llama intrusismo. Entonces, es prácticamente para algunos países un delito o una falta gravísima. En este caso, pues, eso se persigue de una manera muy sencilla, que la entidad que contrate personas que no tengan esta titulación o esta acreditación, sea la tarjeta o el registro provisional, pues se pueden sancionar. Y se puede perseguir a la persona porque es un ejercicio ilegal. Por eso hablamos que aquí lo que vamos a hacer es formalizar. Listo, Néstor. Por último, ¿qué viene y qué hace falta para que esto sea aprobado? Bueno, entonces ya les expliqué que hemos pasado por 3 sentencias de la Corte, por un montón de debates en el Congreso de la República, y solamente nos falta resolver el tema del costo, que fue la recomendación de la Corte. ¿Cómo opera esto? Ya el ministro del Deporte hizo la carta, aceptó que fueran los 4 salarios mínimos, el Congreso de la República creó una comisión para esto, la comisión ya aprobó esto. Entonces necesitamos que el ministro del ramo vaya al Congreso de la República. En cuestión de minutos, eso no se demora mucho, y luego la plenaria de la Cámara lo aprueba, luego pasa al Senado, es muy rápido el proceso. Luego el acta de esas sesiones se lleva a la Corte Constitucional, la Corte revisa, muy rápidamente sale la sentencia. Esa sentencia pues da, digamos, la orientación y prácticamente el ordenamiento para que el presidente sancione la ley. Ya viene la sanción. Y ya quede todo listo. Sí. De pronto ahí se me escapaba lo de las empresas de pronto que estén apoyando esto, privadas o públicas. ¿Hay alguien detrás apoyando esta ley? Sí, ahí básicamente están las federaciones, pues especialmente fútbol nos ha apoyado incondicionalmente, el Ministerio del Deporte, la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación. Pues obviamente tenemos el apoyo especialmente del Comité Olímpico Colombiano, de la Asociación Colombiana de Facultades del Deporte, de Educación Física, Recreación, que el suscrito también es presidente.
de la Academia Olímpica Colombiana, del Colegio Colombiano, pues obviamente el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, del Colegio Colombiano de Educadores Físicos y de asociaciones de entrenadores deportivos, que hay varias, hay varias. Listo, Néstor. Creo que eso era todo. Muchas gracias por tu tiempo, por darnos a conocer y a entender un poco más sobre este proyecto de ley que quiere reglamentar nuestra profesión. Muchas gracias, Néstor. Bueno, Ronald, muchas gracias y un saludo especial a todos los entrenadores de Colombia. El deporte que le aporta al desarrollo personal de los individuos y al desarrollo de una sociedad per se. En ese orden de ideas, la creación del Ministerio del Deporte, el incremento del 38% del presupuesto para el sector en este año, la creación del programa de becas por impuestos y ahora la reglamentación de los entrenadores están fortaleciendo de verdad el sector para beneficio del país. Que reglamentar esta profesión es muy importante para el estatus del sector, pero por el beneficio que el sector genera al desarrollo del país individual y colectivo. El año pasado aprobamos este proyecto con 111 votos a favor y ninguno en contra, en abril del año pasado, dando a la Cámara un mensaje de lo importante que es para el país este proyecto. Y la creación del Ministerio del Deporte, el incremento del presupuesto, la creación del programa de becas por impuestos dentro del Plan de Desarrollo Nacional y ahora este reglamento del entrenador deportivo le hacen es decirle a Colombia que el deporte no está para recibir sino para dar aporte al país en términos individuales y colectivos. Quiero terminar diciendo, el bienestar del entrenador es muy importante y se va a fortalecer. El bienestar del colegio y de la gremiación es muy importante y se va a fortalecer. Pero lo más importante de este proyecto es que le vamos a entregar a las familias, a los padres y a las madres unos entrenadores más cualificados. No podemos seguir entregando a nuestros hijos a personas sin cualificación. Muchas gracias, señor presidente. Es muy importante para el país hoy, sobre todo en momentos donde tanta dificultad están atravesando nuestros entrenadores deportivos, que esas personas que han hecho su vida alrededor de entrenar niños, niñas y adolescentes, que han logrado sacar grandes campeones de estas regiones. De manera empírica, hoy les podamos dar una solución a su formato de educación y por supuesto a acceder a esa profesionalización a través de una tarjeta profesional que además va a redundar en que sus salarios se mejoren ostensiblemente. Generar que para los que quieren serlo sea una profesión digna, que tenga una estabilidad económica y como lo he dicho yo siempre desde que llegué a Coldeportes, que un país donde brota el talento, ese talento también tiene de la mano unos héroes invisibles que son esos entrenadores deportivos. Que ser entrenador deportivo de municipio, de departamento y de nación vale la pena que nuestros niños, niñas y adolescentes cuando tomen esa ruta de la educación física sepan que pueden llegar muy alto y además tener una profesión digna. Es muy importante profesionalizar porque muchas veces nosotros no sabemos si esos entrenadores son idóneos para la disciplina deportiva y también para educar a esos nuevos jóvenes que ven en el deporte su futuro. El ministerio durante este año, este corto año de creación, genera de trascendental importancia o cree que es de trascendental importancia darle una plataforma a ellos. Hoy nos vemos en una situación muy difícil en los municipios y en los departamentos, porque muchas de estas personas no están consiguiendo empleo, no están consiguiendo trabajo. Y si lo hicieran, repito, sería de una manera, o por lo menos con un salario que, en mi opinión, no respalda lo que hacen por el futuro de Colombia, desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista educativo. Este trabajo se ha hecho de la mano con el Comité Olímpico Colombiano, se ha hecho de la mano de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación Física y de Recreación. Recordemos que acá es importante no solo pensar que estos entrenadores son los únicos que forman campeones, forman seres humanos y forman ciudadanos. Y por eso, en aras de proteger la integridad de estas personas, en aras de proteger el futuro de esa educación, de ese fomento al desarrollo en las regiones a través del deporte, la actividad física y la recreación,
yo creo que es fundamental que nosotros hoy sigamos adelante indicando que el entrenador en Colombia es un actor principal, repito, de la educación en Colombia. Y hoy el mundo no está pensando en medallas, ni en podios, ni en primeros, segundos o terceros lugares. Hoy los ministerios del deporte necesitan un enfoque social. Y ese enfoque social significa dignificar la base de esa pirámide. Y esa base de la pirámide, parte de ella, se fundamenta en lo que podamos hacer por el entrenador deportivo. Se fundamenta en la educación y la pedagogía que podamos darle a los que han sido empíricos, pero también a los que hoy ven esa hoja de ruta en Colombia. Y por eso me expreso con mucha vehemencia, pero también con mucha iniciativa, porque creo que esto va a mejorar la situación de esas personas que cada uno de ustedes conoce en región, que hoy está sufriendo tanto. Creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo y sacamos esto adelante, esto está a un paso de salir, le enviaríamos en momentos de COVID-19 un mensaje claro al país, claro a la región y claro al mundo, que estamos detrás de nuestros entrenadores deportivos y que más que nunca no solo tenemos que dignificarlos, sino que tenemos que ponerlos en los estándares de cualquier otra profesión.